Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos, analizamos y nos emocionamos con las parejas más icónicas de la televisión. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene absolutamente fascinados, una pareja cuyo amor está arrasando. Sí, estamos hablando de Serkan y Özge. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la química explosiva, los momentos más tiernos y, por supuesto, los obstáculos que han tenido que superar estos dos tortolitos. Vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿hasta dónde llegará su amor? Y si todavía no te has suscrito, dale clic al botón rojo. No te pierdas ni un solo análisis, review ni chisme jugoso de tus series y parejas favoritas. Prometo que no te arrepentirás. Bien, pongámonos cómodos porque tenemos mucho de qué hablar. Desde el momento en que Serkan y Özge cruzaron miradas, supimos que estábamos ante algo especial. Esa chispa inicial, esa tensión palpable, Era evidente que el destino tenía planes para ellos. Pero claro, como buena telenovela turca, el camino hacia la felicidad no iba a ser precisamente un lecho de rosas. ¿O no, mis queridos? Prepárense para giros inesperados, dramas familiares, secretos ocultos y, por supuesto, ese ingrediente esencial que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas: la intensidad emocional. Recordemos un poco cómo empezó todo. Serkan, el arquitecto brillante pero con el corazón de piedra, un hombre dedicado por completo a su trabajo, obsesionado con el control y con una vida perfectamente estructurada. Un hombre que cree firmemente en la eficiencia, la lógica y la perfección, un verdadero robot en el mundo del amor. Un tipo que desayuna, almuerza y cena proyectos arquitectónicos. En el otro lado, Özge, una florista soñadora, apasionada, creativa y con una visión del mundo completamente diferente. Una mujer que encuentra la belleza en las imperfecciones, que respira arte y que cree en el poder del amor incondicional. Era como mezclar agua y aceite. Un choque de trenes asegurado, ¿no creen? Pero ya sabemos lo que dicen: los polos opuestos se atraen, y vaya si se atrajeron. La física del amor, mis amigos. Al principio su relación fue puramente profesional, incluso un poco, digamos, hostil. Serkan, con su carácter inflexible, no entendía la espontaneidad de Özge, su capacidad para encontrar la belleza en las pequeñas cosas y su manera de vivir el presente. Él la veía como un torbellino de color y caos en su impecable mundo en blanco y negro. Y Özge, claro, se sentía frustrada por la rigidez de Serkan, por su falta de empatía y por esa coraza que parecía impenetrable. Lo veía como una estatua de mármol, frío e inalcanzable. Pero ahí estaba la magia. En esa fricción, en esos choques de personalidad, en esas discusiones acaloradas sobre la disposición de las flores en un jardín o el diseño de un edificio, se fue forjando una conexión que ninguno de los dos podía negar. Una conexión magnética, una fuerza invisible que los atraía irresistiblemente. Luego vino el famoso contrato. ¡Ay, el contrato! Un punto de inflexión en su relación. Un giro inesperado que catapultó su vínculo a nuevas dimensiones de drama y romance. Serkan, desesperado por un proyecto importante que podría salvar su empresa, le propone a Özge hacerse pasar por su prometida. Una locura, ¿verdad? Una idea descabellada que solo podría surgir en el universo de las telenovelas turcas. Pero, ¿qué no hacemos por amor, o por trabajo? Este acuerdo, que en principio era puramente estratégico, un simple intercambio de favores, pronto se convirtió en el catalizador de sus verdaderos sentimientos. La chispa se encendió, el fuego comenzó a arder. Las situaciones cómicas, los malentendidos, las miradas robadas, todo contribuía a que la tensión entre ellos aumentara. Imaginen las cenas familiares incómodas, las reuniones con los socios donde tenían que fingir un amor apasionado, los momentos a solas donde la tensión sexual era palpable. Un verdadero festín para nuestros ojos. Özge, con su dulzura y su bondad, poco a poco fue derritiendo el hielo que rodeaba el corazón de Serkan. Le enseñó a relajarse, a disfrutar del momento, a confiar en los demás y, lo más importante, a abrirse al amor. Lo obligó a quitarse el traje de robot y a conectar con su lado más humano. Por su parte, Serkan, a pesar de su terquedad, también influyó en Özge. Le demostró la importancia de la disciplina, de la perseverancia y de luchar por sus sueños. La impulsó a creer en sí misma y a perseguir sus pasiones. La animó a abrir su propia floristería y a demostrarle al mundo su talento. En definitiva, se complementaron de una manera increíble.
Un yin y yang perfecto, dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Y entonces el amor floreció. Un amor inesperado, un amor que superó todas las barreras, un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Un amor digno de las mejores historias de la literatura romántica. Pero como decíamos antes, las telenovelas turcas no son famosas por sus finales fáciles. ¿O no, mis queridos? El camino hacia la felicidad siempre está plagado de obstáculos. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Los exnovios celosos, las intrigas familiares, los secretos del pasado, ¡uf, qué drama! La exnovia de Serkan, una mujer ambiciosa y calculadora que hará todo lo posible por recuperarlo. Los padres de Ozge desaprobando su relación con un hombre tan distante y frío. Un secreto familiar que podría destruir todo lo que Serkan ha construido. Un verdadero culebrón. Hubo momentos en los que parecía que Serkan y Ozge no iban a poder superar las dificultades. Dudas, inseguridades, malentendidos, todo conspiraba para separarlos. Pero su amor era fuerte, muy fuerte. Un amor a prueba de balas, un amor capaz de superar cualquier adversidad. Recuerdo especialmente un momento crucial, cuando Serkan tuvo que enfrentarse a sus propios traumas y a sus miedos más profundos. Su pasado, marcado por la pérdida y el dolor, lo atormentaba constantemente. Fue un proceso doloroso, pero Ozge estuvo a su lado en todo momento, brindándole su apoyo incondicional. Ella se convirtió en su roca, en su faro de luz en la oscuridad. Esa fue una prueba de fuego para su relación, y la superaron con creces. Demostraron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. También hay que mencionar la química que hay entre los actores. Es innegable. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, transmiten una pasión que traspasa la pantalla. Sus miradas intensas, sus abrazos apasionados, sus besos robados. Un verdadero deleite para nuestros sentidos. Y eso sin duda contribuye a que nos enganchemos aún más a su historia. Sentimos su dolor, celebramos su alegría y anhelamos su felicidad. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial, ¿hasta dónde llegará su amor? Es una pregunta difícil de responder, sobre todo teniendo en cuenta que las telenovelas turcas son impredecibles por naturaleza. Los guionistas siempre tienen un as bajo la manga, un giro inesperado que nos deja con la boca abierta. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer algunas conjeturas. Yo creo que su amor tiene el potencial de llegar muy lejos. Han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo, que su conexión es profunda y que están dispuestos a luchar el uno por el otro. Su amor es como un árbol cuyas raíces se han aferrado profundamente al suelo, resistiendo las tormentas más feroces. Sin embargo, también creo que van a seguir enfrentándose a desafíos. Seguramente aparecerán nuevos personajes, nuevas intrigas y nuevas pruebas que pondrán a prueba su relación. Una nueva rival amorosa, un problema de salud inesperado, una crisis económica que amenace su futuro. Las posibilidades son infinitas. Pero al final, creo que el amor verdadero prevalecerá. Serkan y Ozge han construido una base sólida, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Y eso es lo más importante. Además, su amor ha transformado a ambos. Serkan se ha vuelto más sensible, más empático y más abierto al amor. Ozge ha ganado confianza en sí misma y ha aprendido a luchar por lo que quiere. Han crecido juntos, se han apoyado mutuamente y se han convertido en mejores personas gracias al amor. En definitiva, creo que su historia es un ejemplo de que el amor puede transformar a las personas y que, a pesar de las dificultades, siempre vale la pena luchar por él. Su amor es una inspiración, una luz de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Pero, ojo. No podemos descartar giros inesperados. Quizás alguno de los dos tenga que tomar una decisión difícil que ponga a prueba su relación. Una oferta de trabajo irresistible en el extranjero, un problema familiar que los obligue a separarse. O quizás aparezca un secreto del pasado que lo cambie todo. Un hijo ilegítimo, una deuda oculta, una traición imperdonable. En las telenovelas nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que vamos a seguir enganchados a su historia, sufriendo con sus desamores y celebrando sus victorias. Porque al final, de eso se trata, de dejarnos llevar por la magia del amor y de soñar con un final feliz. Y quién sabe, quizás Serkan y Ozge nos regalen ese final feliz que tanto anhelamos. Una boda de ensueño, una casa llena de flores y niños corriendo por el jardín, una vida llena de amor y felicidad.
Crucemos los dedos. En resumen, hemos explorado la fascinante relación de Serkan y Özge, desde sus inicios conflictivos hasta la consolidación de un amor que parece invencible. Hemos analizado los obstáculos que han superado, la química que los une y el impacto que han tenido el uno en el otro. Hemos intentado responder a la pregunta de hasta dónde llegará su amor, llegando a la conclusión de que, a pesar de los desafíos que puedan surgir, su conexión profunda y su capacidad para luchar juntos les permitirán llegar muy lejos. Su amor es un faro de esperanza, una promesa de que el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este análisis apasionado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta pareja que nos tiene completamente enamorados. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Özge? ¿Qué creen que les depara el futuro? ¿Cuál creen que será el próximo obstáculo que deberán superar? Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ni un solo análisis, review ni chisme jugoso. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, corazones enamorados. Y que el amor los acompañe siempre. Y no olviden preparar los pañuelos porque la historia de Serkan y Özge está lejos de terminar.